En esta ocasión vamos a ver algunas de las funciones de texto. Por ejemplo, yo tengo aquí nombres con sus apellidos y yo quiero pasar tanto los nombres como los apellidos a mayúsculas. Entonces yo voy a seleccionar el rango donde quiero que aparezcan los nombres ya en mayúsculas. Entonces empiezo a escribir y pongo la función es mayús, se llama mayús. Selecciono la primera celda que quiero convertir a mayúscula y antes de pulsar Enter, dejamos pulsado Control para que se copie a todo el rango que tenemos seleccionado. Y ya lo tendríamos. Ya tenemos los nombres pasados a mayúscula. Ahora quiero poner en mayúscula solamente la primera letra, tanto del nombre como del apellido. Entonces hacemos igual que antes. Seleccionamos el rango donde vamos a ponerlo y en esta función sería nom propio. Ponemos nom propio, seleccionamos la celda primera que vamos a poner la primera letra en mayúscula y ahora dejamos pulsado Control y a continuación pulsamos Enter. Y ya también tendría solamente la primera en mayúscula. Ahora voy a pasar estos nombres a minúscula. Entonces para ello volvemos a seleccionar el rango, empezamos a escribir, en este caso será minús. Seleccionamos la celda primera que vamos a pasar a minúscula, pulsamos Control Enter y también ya lo tenemos pasado a minúscula. Ahora vamos a usar la función concatenar. Esta función lo que hace es que une una o más cadenas. Entonces vamos a usarla en los dos modos que tenemos, es decir, usando la función y usando el símbolo de concatenar. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, voy a usar la función y voy a poner concatenar y yo le digo que quiero que me concatene esta celda, punto y coma, junto con esta celda. Acepto. Y ya lo tenemos, ¿no? Lo que pasa es que al unir las dos cadenas, tanto el nombre como el apellido me los junta. Entonces yo le voy a decir que entre el nombre y el apellido me ponga un espacio en blanco. Y ya lo tendría, ¿vale? Ahora yo voy a hacer aquí exactamente lo mismo. Concatenar este junto con este. Acepto. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner la primera letra en mayúscula. Entonces a B3 le voy a unir nom propio y a C3 exactamente igual. Y cerramos. Aceptamos y ya lo tenemos. Tenemos unido la cadena y la primera en mayúscula. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo pero usando el signo de concatenar. Es decir, yo selecciono la primera celda, punto y coma, vamos a dejar, no, perdón, la primera celda, símbolo de concatenar, dejamos un espacio en blanco, símbolo de concatenar y la segunda celda. Aceptamos y también lo tenemos. Además hemos dicho que íbamos a poner la primera en mayúscula. Pues ponemos la primera en mayúscula y la primera en mayúscula. Aceptamos y ya lo tenemos. Entonces hemos usado concatenar en la forma de función y concatenar con el símbolo de concatenar, que es el que está encima del número 6. Bien, ahora tenemos aquí una serie de nombres, ¿vale? Que si nos damos cuenta, tiene espacios en blanco delante, detrás. Entonces a mí me gustaría esos espacios en blanco quitarlo. Pero antes de quitarlo debería de saber la longitud del texto. Entonces hay una función que se llama largo y nos da la longitud del texto. Por ejemplo, list se supone que tiene 3 caracteres. Si yo pongo largo y señalo B9, me dice que tiene 5 caracteres, es decir, que tiene 2 caracteres más. Si yo copio hacia abajo, por ejemplo, María, que tiene 5, me dice que tiene 9, porque tiene caracteres en blanco delante y detrás. Juan, que tiene 4, me dice que tiene 7. Y Pedro Juan me dice que tiene espacio en blanco delante y entre nombre y nombre. Entonces,
Nosotros vamos a hacer lo mismo con apellido, ¿vale? Romero, por ejemplo, que tiene 6, me dice que tiene 8. Entonces, hay una función que se llama espacios. Entonces, esa es la que vamos a usar. Si nosotros seleccionamos el rango, ponemos espacios, ya la tenemos aquí, seleccionamos la primera celda, pulsamos Control Enter y ya lo tendríamos. Entonces, si nos damos cuenta, nos ha quitado los espacios en blanco. Inclusive el espacio en blanco que había entre nombre y nombre de Pedro Juan. Si yo ahora vuelvo a usar la función largo, selecciono esta celda, Control Enter, ahora me dice que Liz es correcto, que tiene 3, Romero tiene 6, María 5, Luján 5, Pedro Juan 10. Es decir, con la función espacios hemos quitado todos los espacios en blanco que había de más, estén donde estén. Ahora aquí voy a hacer exactamente lo mismo, que es quitar los espacios en blanco que estén de más, pero voy a poner la primera letra en mayúscula. Entonces seleccionamos el rango, empezamos a escribir y lo primero que vamos a poner es espacios, después vamos a poner nombre propio, seleccionamos la primera celda que queremos convertir, la primera letra en mayúscula, quitar espacio y ahora pulsamos Control Enter. Sí, entonces ya nos ha quitado los espacios en blanco y además la primera letra nos la ha puesto en mayúscula. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Tenemos esta cadena en la que pone Excel y Word y yo quiero extraer la primera letra de la cadena empezando por la izquierda. Entonces ponemos lo siguiente, ponemos izquierda, seleccionamos el texto y le indicamos cuántos caracteres queremos traer a partir de la izquierda, en este caso 1. Pulsamos Enter y nos devuelve a la E. Si yo pongo la misma función izquierda de esta cadena, pero omito el segundo argumento, él por defecto me va a extraer el primer carácter. Ahora quiero extraer el primer carácter, pero empezando por la derecha. Le decimos que queremos un carácter. Nos devuelve la letra D. Sí, exactamente igual que con izquierda, si yo omito el segundo argumento, él por defecto me va a poner 1. Ahora voy a extraer los 3 primeros caracteres empezando por la izquierda. Ponemos izquierda, seleccionamos la cadena, punto y coma, y le decimos que queremos que extraiga 3 caracteres. Y aquí lo tenemos, y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero empezando por la derecha. Elegimos la cadena, punto y coma, 3 caracteres y aceptamos. Entonces ya hemos sacado 3 caracteres por la izquierda y 3 por la derecha. Ahora vamos a usar la función extrae. La función extrae nos va a traer un número de caracteres que nosotros le indiquemos a partir de una posición. Por ejemplo, si yo quiero extraer la palabra Word, aquí debajo tenemos la posición que ocupa cada palabra. Por ejemplo, la E, la posición 1, la X, la posición 2. Entonces, yo le voy a decir que, como quiero que extrae la palabra Word, yo le voy a decir, extrae mi texto de aquí. Para mi posición inicial, pues la posición inicial sería la 9, que es donde empieza la palabra Word. Y me dice el número de caracteres, pues serían 4. Aceptamos. Perdón que se me ha olvidado aquí los números de caracteres. Y ya tenemos la palabra Word, ¿no? Él se ha ido a la posición 9 y me ha traído 4 caracteres. Ahora, voy a extraer simplemente la palabra Y. Pues decimos igual, ¿no? Ponemos extrae, cadena, y le decimos que a partir de la posición 7 me traiga un carácter. Cerramos y aceptamos. Y ya tenemos la Y, porque cuando le decimos que extraiga un carácter, extrae el carácter de la posición inicial. Ahora vamos a usar la función encontrar. La función encontrar solamente nos dice la posición que ocupa un carácter, no extrae nada. Por ejemplo, si yo quiero que me diga qué posición ocupa la Y, pues yo podría poner encontrar
Me dice, ¿de qué texto? Le decimos de este y le decimos que, no, perdón, es texto buscado, Y, de este texto. Cerramos y nos dice que la Y ocupa la posición 7. Si quiero saber qué posición ocuparía la W de Word, yo pondría encontrar, pondría la W, pondría el texto, aceptamos y nos dice que ocupa la posición 9, cosa que es correcto. Ahora lo que tenemos que hacer es separar el nombre del código. Es decir, nosotros vamos a tener el código de cliente y ese código pertenece a Pedro. Y entonces lo que yo quiero extraer es el nombre, es decir, Pedro. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es la posición que ocupa el guión, que es el que separa el código del nombre. ¿Y cómo voy a saber cómo localizo yo la posición del guión? Pues con la función encontrar. Con la función encontrar ya sé yo dónde empieza el guión. Y el nombre empieza uno más a partir de la posición del guión. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como hemos dicho, encontrar la posición del guión. Ponemos encontrar, comilla, ponemos el guión, que es el texto buscado, y le decimos que nos busque el guión en este texto. Cerramos y aceptamos. Y nos dice que la posición del guión está en la posición 7, cosa que es correcta. Entonces, nosotros sabemos que el número va a empezar una posición más del guión. Quiere decir que si yo a esto le sumo 1, me dice que es la posición 8. Quiere decir que la posición 8 empieza el nombre. Bien, ahora tenemos que extraer el nombre. Si yo pongo aquí, extrae de este texto, posición inicial, es el resultado de la función encontrar más 1. Número de caracteres, pues el número de caracteres va a ser la longitud total del texto menos los caracteres hasta el primer guión. Es decir, ¿vale? Estamos diciendo, extrae de B12 a partir de la posición 8, 5 caracteres. Aceptamos y vemos que nos pone Pedro, ¿vale? Porque le estamos diciendo, por ejemplo, es decir, largo. Vamos a hacer aquí algunas cosas para que lo veáis más claro. Si ponemos largo del texto, nos dice que es 12. Si nosotros ponemos aquí encontrar, guión, aquí, nos dice que es 7. 12 menos 7 es 5, que sería esta parte. Entonces le estamos diciendo extrae de este texto a partir de la posición 8, 5 caracteres, que es el nombre. Entonces, si nosotros ahora copiamos hacia abajo, extraerá el nombre de los demás, Ana, Luis y Juan. Es un poco engorroso, pero bueno, es un ejemplo bastante práctico para comprender lo que es la función extrae y lo que es la función encontrar. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero de la siguiente manera. Si yo pongo aquí Pedro, intro, y empiezo a escribir el nombre de la segunda celda, él, como trabaja con patrones, me va a decir si lo que quiero es seguir este patrón. Si os dais cuenta, me pone Ana, Luis y Juan. Entonces, si yo pulso, por ejemplo, cursor abajo, ya lo tendríamos. Él automáticamente me ha traído los nombres, porque ha seguido el patrón de esta celda. También podríamos hacer lo siguiente. Yo selecciono estas celdas, me voy a datos, le digo a texto en columnas, le digo a siguiente, le digo que está delimitado por el guión medio, ya me lo tiene separado, le digo siguiente, finalizo.
sí, y ya también tendríamos separado el código del nombre. Estas dos últimas formas son mucho más sencillas, pero lo que he querido era explicar cómo se haría de forma pues, un poco arcaica, pero es una forma de entender, como he dicho, bien la función extraer y encontrar. Y hasta aquí aquí hemos terminado esta parte de las funciones de texto.